Una joven con las manos marcadas por el trabajo y el alma por el dolor, camina sola por un pueblo nevado. Todas las puertas se cierran, hasta que una niña la llama Ángel desde una ventana. Lo que parecía el final de su camino, fue solo el comienzo de un milagro que salvaría a todo un pueblo en Nochebuena. Bienvenidos a Trazando el Camino. Antes de que comience esta conmovedora historia, te invitamos a dejar tu like y a escribirnos desde qué ciudad nos acompañan. Tu presencia en este canal es lo que nos impulsa a seguir trazando estos caminos llenos de vida. La nieve caía suave sobre Valparaíso, como si el cielo quisiera ponerle una manta al pueblo antes de Navidad. Faltaba una semana todavía. En los techos, las luces parpadeaban tímidas. En las cocinas, el pan recién horneado perfumaba el aire. Todo era quietud, rutina, vida simple. Y entonces apareció ella. Venía caminando por el camino blanco, despacio, con el frío mordiéndole las manos. Llevaba una mochila vieja, una chaqueta que no servía para el invierno y un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Se llamaba Isabela, y aunque parecía hecha de silencio, todavía guardaba una chispa diminuta, esa chispa que aparece cuando alguien se niega a rendirse del todo. Golpeó puertas buscando trabajo y cobijo. Primero donde doña Juana, que la miró como quien mira un fantasma del camino. Luego en la fonda del señor Mario. Después en el taller de Orlando. Nadie fue cruel. Pero nadie quiso verla. Y a veces la indiferencia pesa más que un insulto. Isabela no lloró, no suplicó. Solo respiró hondo, apretó la mochila y siguió. Dentro llevaba unas pocas ropas, una caja de herramientas y un cuaderno azul lleno de dibujos que parecían historias sin terminar. Cuando el sol empezó a hundirse detrás de las montañas, ella llegó a la última casa, la de los Molina. Una casa humilde, con una cerca que pedía auxilio y una chimenea que apenas se defendía del frío. En la ventana, una niña llamada Josefina pegaba copos de papel. En el porche, Octavio, su padre, luchaba contra una vieja generadora que rugía, tosía y moría. Isabela se quedó quieta un segundo. Sus ojos ya no miraron al suelo. Miraron la máquina. Entró al jardín con el valor de alguien que lo ha perdido todo menos la dignidad. El carburador está sucio, dijo con voz baja. Y ese cable ya no sirve. Octavio levantó la vista. Vio a la extraña. La chaqueta pobre. Las botas mojadas. El cansancio de alguien con demasiadas despedidas encima. Pero también vio algo más, manos marcadas por el trabajo. Eso los hombres lo reconocen. ¿Y tú qué sabes? Gruñó, más por cansancio que por desconfianza. ¿Qué puedo arreglarla? Respondió ella. Solo necesito un lugar donde dormir unos días. El silencio cayó pesado. Octavio iba a negarse, como todos. Hasta que una vocecita cristalina rompió el frío. Papá. ¿Es el ángel de mamá? Josefina estaba en la puerta, abrazando el marco, mirándola con una fe que solo los niños conservan. Isabela tragó saliva. No era un ángel. Pero algo en su mirada era tan limpio, tan humano, que la casa pareció calentarse un grado entero. Octavio miró a su hija. Luego a la joven. Y por primera vez en mucho tiempo, dudó de su propio desánimo. El cuarto de atrás está frío, murmuró. Pero tiene techo. No fue un bienvenida. Pero para alguien que había dormido entre tormentas, sonó a milagro. Isabela cruzó el umbral sin hacer ruido. Llevaba solo sus herramientas, su cuaderno azul y un pasado que la seguía como sombra fiel. Pero esa noche, cuando la puerta se cerró,
algo extraño ocurrió. La sombra se quedó afuera. Y aunque el cuarto estuviera helado, por primera vez en mucho tiempo, ella tenía un techo y un lugar donde el corazón podía, quizá, volver a encenderse. La veía reír con Josefina, esa risa baja, bonita, que hacía a la niña brillar. La veía ponerle más sopa sin preguntar, como quien ya forma parte de la mesa. La vio arreglar la radio vieja. Entre el estático y los años, de pronto, nació un bolero suave. Octavio levantó la mirada del periódico. Y sus ojos se encontraron en silencio. Y ocurrió. Él sonrió. Una sonrisa chiquita, cansada, pero verdadera. Tan olvidada que hasta él pareció sorprendido. Isabela bajó la mirada, pero no antes de que él viera un brillo en sus ojos, como si esa sonrisa fuera un regalo demasiado grande para ella. La casa ya no crujía de frío. Caminos nuevos empezaban a hacerse en los pasillos. Olor a sopa, olor a madera limpia, olor a vida. Josefina la había adoptado por completo. Le llevaba flores hechas con servilletas, le contaba secretos del colegio, dormía abrazando el dibujo de las estrellas. Y Octavio, él intentaba no hacerlo. Pero el corazón es desobediente. El giro llegó al atardecer del cuarto día. Octavio, valiente sin querer, la invitó a caminar con él hasta el granero. Hablaron de cosas prácticas, de madera, del frío. Hasta que ella se detuvo junto al viejo tractor oxidado. Pasó los dedos por el metal, como si acariciara un recuerdo. Mi padre tenía uno así, murmuró. Las máquinas se rompen, pero no te abandonan a propósito. Fue la primera vez que dejó caer una hebra de su vida anterior. Una frase pequeña, pero suficiente para que Octavio entendiera que ella también estaba reparándose por dentro, igual que reparaba su casa. Al volver, la cocina los recibió con un detalle inesperado. 3 platos servidos. Una vela al centro. Josefina, con orgullo infantil, anunció: «Es que ya casi es Navidad». Octavio miró esa mesa, 3 lugares, 3 almas. Miró la vela. Miró a Isabela con la nieve derritiéndose sobre los hombros. Y sintió, con una claridad que casi le dolió, que eso era hogar. Ese momento. Esa mujer. Esa niña. Ese calor que no venía del fuego. Pero mientras la esperanza prendía su pequeña llama dentro de la casa, afuera algo oscuro empezó a moverse. Esa noche, cuando todos dormían, Octavio vio a través de la ventana a doña Juana hablando con el teniente Olvera. Ella señalaba hacia su casa. Él asentía con el ceño fruncido. La luna iluminaba sus rostros serios, fríos. La desconfianza, silenciosa como una tormenta, ya comenzaba a soplar. En Valparaíso, las noticias no viajaban por cables ni periódicos, viajaban por bocas inquietas. El chisme era la electricidad real del pueblo, y cuando encontraba un poco de miedo, ardía como pólvora. Así empezó, un susurro, luego una sospecha, y finalmente una historia retorcida que todos repetían como si fuera verdad. Todo nació en la tienda de doña Juana, donde el olor a jabón barato y especias se mezclaba con juicios apresurados. Una mujer joven, sola, con manos de mecánico, «Eso no es normal», dijo, limpiando el mostrador con una fuerza que traicionaba su ansiedad. En la fábrica textil hubo un incendio hace meses. Una trabajadora desapareció. Sin explicaciones. Mario, desde la fonda, reforzó la idea sin levantar la vista. Nunca dice de dónde viene. Y esos ojos, siempre mirando por encima del hombro. Orlando, con sus uñas ennegrecidas de grasa, añadió el golpe final.
La herramienta que trae no es de aficionada. Esa mochila es de alguien que ha trabajado en cosas serias. ¿Qué mujer sabe de transformadores y motores diésel? El teniente Olvera escuchaba todo sin intervenir. No creía en chismes, pero sí en patrones. Y el que oía le inquietaba, una desconocida que apareció de la nada, demasiado hábil, demasiado reservada, instalada en la casa de un viudo y su hija. Fue una frase la que torció la percepción de todos. Esa mirada, la de alguien que sabe demasiado. Y esa idea se extendió como sombra. Cuando Isabela cruzaba la calle principal, las conversaciones se apagaban. El panadero, antes amable, apenas levantaba la vista. Las madres apartaban a sus hijos, incluso a los que ella había ayudado. El aire se volvió más frío que el invierno mismo. La bondad de Isabela dejó de ser virtud y se volvió sospecha. ¿Para qué ayudaba a tantos? ¿Para qué ofrecía tanto sin pedir nada? ¿Quién sonríe tan poco si no esconde algo? En un pueblo donde todos pertenecían a una historia compartida, Isabela era una pieza extranjera, imposible de encajar. Octavio notaba cada cambio. Notaba las miradas, las preguntas disfrazadas de cortesía, el tono del teniente Olvera cuando lo detuvo solo para revisar unos papeles. Y notaba, sobre todo, a Isabela. Ella, que siempre caminaba firme, ahora se encogía un poco. Como si quisiera desaparecer. Una tarde, regresando de la escuela, pasaron junto a la fuente. Doña Juana y otra vecina hablaban, pero al verlas, callaron de inmediato. Ese silencio cortante fue más cruel que cualquier palabra. Una de ellas miró a Isabela con una lástima dura, casi hostil. Isabela no respondió. Solo abrazó los libros de Josefina contra su pecho como un escudo invisible. Esa noche, en la cocina, la tensión era tan palpable como el vapor que salía de la olla. Josefina jugaba en la bañera, ajena a todo. Octavio lavaba los platos y ella los secaba. El sonido del agua era el único que llenaba el silencio. Deben haber dicho algo, murmuró él sin levantar la vista. Hoy, en la plaza. Isabela secaba un mismo plato, una y otra vez. La gente habla. Es lo que hace. No. Hablan para herir, respondió él con un tono bajo, pero firme. ¿Qué no estás contándome? Era la primera vez que la pregunta quedaba expuesta. Directa. Isabela dejó el plato. Observó sus propias manos, esas manos marcadas de trabajo y cicatrices. Respiró hondo, como quien se prepara para una confesión dolorosa. No soy quien dicen, dijo con una voz quebrada, casi inaudible. No escapé de la justicia. Pero, sí escapé. Octavio sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Esperó. Sin presión. Sin juicio. Tal vez debería irme, continuó ella, levantando la mirada por fin. Sus ojos no tenían lágrimas, pero sí un cansancio profundo. Antes de que este lugar, antes de que ustedes, carguen con lo que yo arrastro. Usted y Josefina tienen un hogar. Yo solo traigo tormentas. Octavio dio un paso hacia ella. Tomó su mano. Estaba helada, ligera, temblorosa. Y en su voz había una sinceridad que lo atravesó. Esta casa respira desde que usted llegó. Usted no trajo tormentas, trajo vida. Y si eso está manchado, entonces quiero la mancha. Josefina también. Aquí, no la dejamos ir. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una llama frágil pero viva. Afuera, el viento seguía cargando rumores. Adentro,
En esa cocina tibia, nacía algo más fuerte que el miedo. El frío del exterior ya no lograba atravesar la casa de los Molina. Allí dentro, sin que ninguno lo planeara, Isabela y Octavio habían construido un pequeño refugio. Un baile silencioso hecho de miradas, gestos y rutinas compartidas. Si ella arreglaba la estufa, él alcanzaba las herramientas sin que ella tuviera que pedirlo. Si Isabela cocinaba una sopa espesa que llenaba el hogar de un aroma tibio, Octavio ponía la mesa para tres como si fuera lo más natural del mundo. La curación llegó sin ruido. Lenta, suave, como la nieve que cae sin avisar. Un día, mientras Isabela luchaba por pelar unas patatas con torpeza casi infantil, Octavio soltó una risa que rompió años de silencio interior. Era una risa cálida, tan inesperada que hasta los pájaros del jardín parecieron detenerse para escucharla. Ella lo miró seria por un instante, y luego se unió a su risa, contagiada por la pureza del momento. Josefina, alertada por el sonido, corrió a la cocina y los abrazó a ambos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa tembló de vida. Octavio, sin saberlo, le devolvía algo más que compañía, le devolvía dignidad. Un día, en la tienda de doña Juana, la dueña murmuró con veneno: «Hay gente que vive del trabajo ajeno, ya ni vergüenza tienen». Octavio pagó sus compras, la miró sin temblar y dijo con voz firme: «Isabela trabaja más que todos nosotros juntos. Aquí, es familia». El silencio que siguió dejó a todo el pueblo helado. Pero la oscuridad tenía otro rostro, el de las noches. Isabela murmuraba en sueños, palabras quebradas que Octavio escuchaba desde el pasillo. «No fue mi culpa, el fuego, no fue mi culpa». Una noche, un grito ahogado la arrancó del sueño. Salió temblando y lo encontró allí, esperándola con una taza de leche caliente entre las manos. «No tienes que contármelo», dijo él, con voz baja. «Pero no estás sola en la oscuridad». La frase la desarmó. Se dejó caer en el primer escalón, cubriéndose el rostro. «En la fábrica, yo encendí la máquina», confesó. «Pero la falla no fue mía. Los cables estaban viejos, lo había reportado. Nadie me escuchó. Y cuando el fuego empezó, me culparon por sobrevivir». No era toda la historia, pero era la herida abierta, la parte que quemaba más. Octavio se sentó junto a ella. No la tocó. No la apresuró. Solo estuvo. Y esa presencia, tranquila y firme, fue más poderosa que cualquier palabra de consuelo. A la mañana siguiente, algo había cambiado en la casa. Cuando Isabela bajó a desayunar, encontró su cuaderno azul abierto sobre la mesa. En una página en blanco, Octavio había dibujado, con rasgos torpes y encantadores, una casita, 3 figuras y un sol. Debajo, escribió: «Aquí, tus manos construyen. No destruyen. Tu pasado no te define». Isabela tocó el papel como si fuera un tesoro. Sintió un calor inesperado subirle al pecho, una certeza luminosa que no había sentido en años. Tal vez por primera vez desde que huyó, supo que no quería seguir corriendo. Este hombre de pocas palabras, y esta niña que reía con el alma, ya formaban parte de ella. Y no estaba lista para dejarlos atrás. Faltaban 2 días para Nochebuena. La casa estaba llena del olor dulce de las galletas que Isabela y Josefina decoraban entre risas, mientras la nieve golpeaba los cristales como un tambor suave. Era un momento perfecto, frágil, luminoso. Hasta que llegaron los golpes. Fuertes. Oficiales. Golpes que quebraron el aire como un vidrio. El silencio cayó encima de los tres como una manta helada. Octavio abrió la puerta y allí estaban, el teniente Olvera y otro agente. Miradas severas,
postura rígida, la ley convertida en invierno. Detrás, las ventanas del pueblo se iluminaban con rostros curiosos, un público esperando espectáculo. Isabela Ríos, anunció el teniente, leyendo un documento con voz dura. Requerida para declarar por el incendio en la fábrica textil, La Moderna. Se le investiga por negligencia grave. La palabra negligencia fue un disparo que atravesó el porche. El pueblo, que ya venía ardiendo en rumores, explotó. «Lo sabía», gritó doña Juana desde la calle. «Nos engañó a todos. Pudo haber matado personas. ¡Que se la lleven!». Isabela dio un paso atrás, la sangre abandonándole el rostro. «Yo, reporté los cables, estaban pelados, fue un accidente». Pero su voz quedó enterrada bajo el coro de acusaciones. Esos mismos vecinos a quienes había ayudado ahora la señalaban con dedos hirientes. La nieve se llenó de insultos y miedo. Valparaíso había elegido un enemigo, y era ella. Y entonces vino lo peor. Octavio. Quieto. Helado. Quiso hablar, lo sintió. Abrió la boca, pero nada salió. El miedo lo atrapó en un puño, miedo a enfrentarse a la ley, a perder a Josefina en medio de un escándalo, a repetir la historia de dolor que llevaba años arrastrando. Su silencio cayó como un hacha. Isabela lo miró, buscando una chispa, una palabra, un yo te creo. Solo necesitaba eso. Pero él no dijo nada. Un segundo. Un solo segundo de duda. Suficiente para destruirlo todo. En los ojos de Isabela se apagó la pequeña luz que habían construido juntos. Algo dentro de ella se quebró con un sonido invisible. «Ya veo», murmuró, como quien finalmente entiende dónde está parada. Dio un paso hacia los agentes y levantó la cabeza con dignidad herida. «Iré con ustedes. No quiero causar más problemas en este lugar». Subió las escaleras lentamente. Tomó su mochila. Guardó su cuaderno azul. Nada más. Lo necesario para alguien que ya se siente de paso. Al bajar, encontró a Josefina en el último escalón. La niña lloraba sin hacer ruido, con las manos temblando. Isabela se agachó, pero Josefina retrocedió como si el dolor fuera demasiado grande para tocarlo. Pasó junto a Octavio. Se detuvo. Respiró. «Usted me enseñó que esta casa respiraba», dijo con la voz quebrada. «Hoy entendí que también puede ahogar». Y siguió caminando. La multitud abrió paso con entusiasmo cruel mientras el auto patrulla se tragaba la figura de la mujer que había traído luz al pueblo. El motor rugió. La puerta se cerró. La última mirada de Isabela desapareció detrás del cristal. Solo entonces Octavio logró despertar del miedo. «Esperen, ella es inocente», gritó, dando un paso adelante. Demasiado tarde. El vehículo ya avanzaba por la nieve, alejándose, llevándose a la única persona que había logrado devolverle vida. El silencio volvió a la calle. Pesado. Culpable. Octavio quedó en el porche, sintiendo como su propio corazón se rompía en pedazos. Había tenido el amor frente a él, y el miedo lo había derrotado. Detrás de la puerta, Josefina lloraba, llamando a Isabela, y el sonido atravesó la casa como un lamento. La casa que había vuelto a brillar, ahora regresaba a su antiguo estado, fría, vacía, y tan silenciosa como una tumba. La casa se apagó con la misma rapidez con la que Isabela había salido por esa puerta. El silencio que dejó no era normal, era espeso, helado, como si alguien hubiera apagado el corazón de Valparaíso desde dentro. Josefina lloraba en las noches, escondiendo el rostro en la almohada para que su padre no la escuchara.
Aun así, Octavio oía cada sollozo como si le cortaran el alma. Durante varios días, la niña colocó un tercer plato en la mesa, justo donde Isabela se sentaba. Por si regresa, murmuraba, con esa pequeña esperanza infantil que aún no conocía la crueldad del mundo. Hasta que una noche, al verla temblar mientras acomodaba los cubiertos, Octavio se acercó y retiró el plato con manos temblorosas. Josefina dejó de hablar casi por completo después de eso. La casa quedó muda. Octavio recorría los pasillos como un fantasma. Encendía la estufa que Isabela reparó, tocaba la lámpara que ya no se balanceaba, acomodaba el estante que ella había reforzado. Todo seguía funcionando gracias a sus manos, pero cada objeto era ahora un recordatorio punzante de lo que él había destruido con su silencio. Había recuperado el calor después de años de invierno, y lo dejó escapar por miedo. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de invitados, el cuarto que ya no olía a ella, encontró el cuaderno azul bajo la cama. Estaba intacto, como si lo hubiera dejado a propósito. Como si hubiera querido que él lo encontrara. Al abrirlo, el aire se le detuvo en el pecho. No eran dibujos comunes. Eran pedazos de vida. Momentos capturados con una delicadeza que él no había sabido ver. Allí estaba él, sonriendo mientras reparaba la cerca, una sonrisa que hacía años no reconocía en sí mismo. Allí estaba Josefina, iluminada como una constelación, riéndose con una libertad que sólo Isabela había podido despertar. Dibujos de la casa, del pueblo, de pequeñas escenas que él nunca notó, pero que ella se había convertido en memoria. Y en la última página, un dibujo que lo partió en dos, los tres juntos, de la mano, bajo un título escrito con la letra suave de Isabela. Mi familia posible. Fue entonces cuando Octavio se derrumbó. Se sentó en el piso del cuarto vacío, abrazando el cuaderno contra su pecho como si pudiera devolverle la vida. No lloraba por la mujer que se fue. Lloraba por el hombre que no fue. Por la valentía que perdió en el momento que más contaba. Por la oportunidad de un hogar que tuvo entre las manos y que dejó caer por cobardía. La verdad cayó sobre él con un peso insoportable. No había perdido solo a Isabela. Había perdido su segunda oportunidad de vivir, de amar, de ser algo más que un sobreviviente. La víspera de Nochebuena llegó como una sentencia. El viento rugía entre las montañas y una ventisca blanca cayó sobre Valparaíso con una furia que ninguno recordaba haber visto. En cuestión de minutos, las calles desaparecieron bajo la nieve y los cables eléctricos colapsaron como serpientes negras que perdían la vida al caer. La oscuridad se extendió por todo el pueblo, densa, absoluta, como si alguien hubiera apagado el cielo. El generador principal, ese viejo monstruo de metal que mantenía con vida a Valparaíso, intentó resistir. Tosió. Zumbó. Y murió con un chispazo ahogado. La oscuridad se hizo más profunda. En el salón comunal, las familias temblaban. Los niños lloraban al sentir cómo el frío se les metía hasta los huesos. En el hospitalito, los ancianos se encogían bajo mantas que ya no lograban retener el calor. El agua comenzó a congelarse en las tuberías, amenazando con reventarlas desde dentro. Valparaíso se estaba quedando sin tiempo. El teniente Olvera reunió a los hombres con linternas de mano. La luz temblorosa apenas alcanzaba para ver el miedo en sus rostros. Orlando, el mecánico del pueblo, revisó el transformador principal con manos temblorosas. Después de unos segundos, bajó la cabeza, derrotado. Esto está fuera de mi alcance, murmuró. Es un sistema complejo. Si lo toco sin saber, puedo quemarlo para siempre.
La desesperación cayó sobre todos como otra capa de nieve. Murmullos, rezos, súplicas ahogadas. Era la peor noche para quedarse sin luz. La noche más fría del año. Entonces, entre el caos, Mario, el dueño de la fonda, tragó saliva y alzó la mano con culpa marcada en cada arruga de su rostro. Isabela, dijo con voz ronca. Ella lo revisó la semana pasada. Me advirtió que un cable se estaba sulfatando. Que había que cambiarlo de inmediato. Yo, no le hice caso. El silencio se volvió insoportable. No era el silencio de la tormenta. Era el silencio de la culpa. Ella sabía, continuó Mario, sin levantar la mirada. Ella es la única que entiende esa máquina como si fuera suya. Uno por uno, todos dirigieron la mirada hacia Octavio. Él estaba sentado en un rincón, abrazando a Josefina contra su pecho para darle un poco de calor, o quizá para aferrarse él mismo a algo que no se sintiera tan helado. Sus ojos reflejaban el mismo horror que ahora recorría el salón comunal. Habían expulsado a la única persona que podía salvarlos. Y allá afuera, la tormenta seguía golpeando las ventanas como un recordatorio cruel. Valparaíso había echado de su puerta a su única salvadora. Y la noche, fría y despiadada, ya había cerrado el puño sobre ellos. No hizo falta que Octavio dijera nada. Se colocó el abrigo más pesado, tomó la linterna y salió del salón comunal con un solo propósito latiéndole en el pecho: encontrarla. Alguien intentó detenerlo, gritando que era una locura salir en esa tormenta, que afuera no se veía ni a 2 metros. Pero Octavio ya estaba en la puerta. Ella es la única que puede salvarnos. Y yo soy el único que puede traerla, dijo con una determinación que nadie le había escuchado antes. Entonces una mano pequeña se aferró a la suya. Josefina, envuelta en una bufanda enorme, lo miró con una valentía temblorosa. Yo la vi primero. Yo voy. No hubo discusión. Padre e hija se lanzaron juntos al abismo blanco. La tormenta era un monstruo con dientes de hielo. El viento les golpeaba la cara como si quisiera arrancarles la piel. La nieve les llegaba a las rodillas, y cada paso era una batalla. Octavio avanzaba casi a ciegas, gritando su nombre hasta que la garganta le ardió. ¡Isabela! ¡Isabela! Solo el miedo a llegar demasiado tarde lo mantenía en pie. A veces, Josefina gritaba también, su vocecita perdida en el viento. ¡Isa! ¡Vamos a casa! Entonces, en medio del caos, un recuerdo iluminó la mente de Octavio: el viejo establo de la loma, ese refugio abandonado donde siempre había un poco de heno seco. El único lugar entre el pueblo y la nada. Torció hacia allí. La puerta del establo estaba casi arrancada por la tormenta. Octavio la empujó y la linterna cortó la oscuridad. Allí, en una esquina, vieron una figura encogida. Isabela, acurrucada con su mochila como almohada, temblando no solo de frío sino de miedo. Cuando la luz la tocó, se encogió más, como esperando ser castigada otra vez. ¿Vinieron a llevarme?, preguntó con una voz tan rota que parecía la de una niña asustada. El corazón de Octavio se partió de inmediato. Dejó la linterna en el suelo y se arrodilló frente a ella, empapado, temblando. No extendió la mano. No la tocó. Solo se puso a su altura, con la culpa escurriéndole por la voz. «Perdóname», murmuró. «Perdóname por no pararme a tu lado cuando todos te señalaban. La casa sin ti no está oscura, está muerta. Yo estoy muerto. Volví a ser el fantasma que era antes de que llegaras». Su voz se quebró. Una lágrima caliente cayó por su mejilla helada.
El pueblo se hunde, Isabela. Los niños, los viejos, se congelan. Mario confesó que solo tú sabes arreglar el transformador. Te necesitan. Yo te necesito. No solo para la luz, sino para volver a respirar. Por favor. Vuelve. Isabela lo miró largo rato, con los ojos llenos de una batalla interna dolorosa. Quería creerle, pero el miedo a ser herida otra vez la mantenía rígida. Entonces Josefina corrió hacia ella y se le lanzó a los brazos con un sollozo que desgarraba el alma. «No te vayas», lloró la niña, aferrándose a ella con desesperación. «Tú me enseñaste que la noche tiene estrellas. Sin ti, solo hay oscuridad. Tú no eres la tormenta, Isa, tú eres mi milagro». La palabra milagro, dicha con esa pureza, quebró el último pedazo de hielo en el corazón de Isabela. Un sollozo escapó de sus labios mientras abrazaba a Josefina con fuerza. Finalmente levantó la mirada hacia Octavio. Él extendió la mano, tembloroso. Ella dudó un segundo, vio la suya, tan frágil, tan fría, y la colocó sobre la de él. Fue un contacto pequeño, pero significó todo. «Vamos a casa», dijo Octavio. Y esta vez, casa no era un lugar de paredes. Era ellos tres. Salieron juntos al huracán de nieve, Josefina a un lado, Octavio al otro, Isabela en el centro. La tormenta seguía rugiendo, pero ya no podía con ellos. Habían encendido un fuego nuevo, uno que ningún viento podría apagar. El camino de regreso era difícil, pero por primera vez, lo caminaban unidos. Cuando Isabela cruzó la puerta del salón comunal, el lugar entero quedó en silencio. No fue un silencio común, fue uno cargado de culpa, de vergüenza, de reconocimiento tardío. Ella estaba empapada, exhausta, con el cabello pegado al rostro y las manos entumecidas, pero sus ojos ardían con una determinación que hizo que todos bajaran la mirada. No perdió tiempo. «Orlando, trae la caja de herramientas del taller. Mario, reúne linternas. Doña Juana, necesito agua caliente y mantas para el hospital». No gritó. No pidió. Ordenó con la calma de quien sabe exactamente qué debe hacerse. Y el pueblo, que días antes la había expulsado, ahora obedecía sin dudar. Fue directo al transformador principal. A la tenue luz de las linternas, sus manos, heladas pero firmes, comenzaron a trabajar. Desatornilló la tapa, revisó las conexiones, buscó el cable sulfatado que había detectado antes de que todo se viniera abajo. La nieve afuera se estrellaba contra las ventanas, pero allí dentro el tiempo estaba suspendido sobre sus dedos. Octavio permanecía a su lado. Sostenía la luz, pasaba herramientas, observaba cada movimiento con un respeto que rozaba la devoción. No hablaban, pero cada vez que sus miradas se encontraban, había una promesa muda. Esta vez, él no iba a dejarla sola. Josefina, envuelta en una manta, no apartaba los ojos de Isabela. Parecía temer que si parpadeaba, todo desapareciera. Un chispazo iluminó las manos de Isabela. Luego vino un zumbido. Y finalmente, un rugido profundo que hizo vibrar el suelo. El generador despertó como un gigante. Un segundo después, las luces del salón titilaron, y se encendieron. Primero tímidas. Luego firmes. Luego gloriosas. Un suspiro colectivo recorrió la sala, como si todos hubieran estado conteniendo el aliento. Pero ella no había terminado. Lideró un pequeño grupo hacia las bombas de agua congeladas. Con ayuda de Orlando, aplicó calor controlado hasta que el hielo cedió y el flujo volvió a correr. Luego se dirigió al hospital, donde revisó la caldera,
ajustó válvulas y logró que la calefacción volviera a respirar. Las enfermeras lloraron de alivio cuando el cuarto de los ancianos se llenó de aire tibio. No fue solo una hazaña técnica. Fue un acto de gracia. Podía haberse marchado para siempre. Podía haberlos dejado pagar por su crueldad. Pero en cambio, les devolvió la vida. Cuando todas las luces de Valparaíso brillaron a la vez, parecía que el pueblo entero hubiera resucitado. Los balcones iluminados convertían la plaza en una catedral helada. Una Nochebuena que empezó en tinieblas y ahora ardía en luz. Fue doña Juana quien dio el primer paso. Temblando, con lágrimas mezcladas con vergüenza, tomó la mano de Isabela. «Perdónanos. No supimos verte». La voz se le quebró. Y ese quiebre abrió la puerta a los demás. Mario fue el siguiente. Orlando. El panadero. Vecinos que días antes la habían insultado ahora se acercaban con el corazón en la mano. No la aclamaban como heroína, la buscaban como quien suplica redención. Pedían perdón con palabras mutiladas, miradas bajas, voces que temblaban más que el frío. Isabela respiró hondo. Miró cada rostro, cada arrepentimiento. Y en vez de rencor, hubo algo más profundo, una paz que le suavizó los hombros. Asintió. Solo eso. Pero bastó. Entonces Octavio se acercó. No dijo nada. No lo necesitaba. La abrazó ante todo el pueblo. Un abrazo que no era posesivo ni tímido, era el abrazo de alguien que reconoce, al fin, dónde está su hogar. Ella apoyó la frente en su pecho. Josefina corrió y se enredó entre ambos, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Esa Nochebuena, Valparaíso vivió su noche más oscura y la más brillante. Y aunque las luces eléctricas resplandecían, todos sabían la verdad. La verdadera luz venía del corazón de la mujer a quien habían condenado, y que aún así los eligió. La gente comenzó a retirarse a sus hogares cálidos, caminando entre la nieve que seguía cayendo con suavidad, como si el cielo estuviera bendiciendo al pueblo después de la tormenta. Había sonrisas cansadas, abrazos sinceros y una calma nueva que parecía envolver cada rincón de Valparaíso. Bajo las luces recién restauradas, la plaza fue quedando vacía, pero llena de una paz que nunca antes habían sentido. En medio de aquel silencio hermoso quedaron Isabela, Octavio y Josefina. El vapor de sus respiraciones formaba pequeñas nubes en el aire helado. Octavio se acercó a Isabela con pasos lentos pero seguros, tomó su mano, aún fría por el trabajo entre metales, cables y herramientas, y la miró como si la viera por primera vez sin miedo, sin dudas, sin sombras. «No vuelvas a irte», dijo en un susurro que tenía la fuerza de toda una vida. «Esta es tu casa. Somos tu familia». Las palabras le rozaron el alma. Isabela sintió como un nudo antiguo se deshacía dentro de ella, como si por fin pudiera respirar sin peso. Una sonrisa tranquila, limpia, luminosa, se dibujó en su rostro. No habló. No hizo falta. Josefina, con sus pequeñas manos temblorosas, tomó las de ambos y cerró el círculo. Sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y alivio. «Entonces, ¿te quedas para siempre?», preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños y los corazones buenos. «Para siempre», respondió Isabela, y fue la primera vez en su vida que pronunció esas palabras sin miedo ni duda. Esa misma noche, el pueblo entero la adoptó sin ceremonias ni aplausos. No como a una heroína, aunque lo era, sino como a alguien que les había mostrado el camino hacia la bondad. Dejó de ser la extraña para convertirse en nuestra Isabela. Un nombre que llevaba cariño, gratitud y un perdón compartido. Por primera vez,
Isabela sintió que pertenecía a un lugar de verdad. No era un techo ajeno ni una cama prestada. Era un hogar. Su hogar. Un sitio donde su historia no la condenaba, sino que la hacía más valiosa. Cada luz encendida, cada ventana iluminada, parecía recordarle que ya no estaba sola. Con los días, una frase apareció tallada en madera, justo en la entrada del pueblo, hecha por manos que querían honrar lo vivido. La luz que nos salvó llegó antes de Navidad, pero brilló en Nochebuena. Cada visitante la leía. Cada vecino la recordaba. Porque hablaba de Isabela, sí, pero también hablaba de ellos. De cómo la bondad de una mujer pudo reconstruir un pueblo entero. De cómo los milagros no siempre vienen en forma de estrellas, sino en la mirada de alguien que decide quedarse. Aquella Nochebuena se volvió leyenda. La noche más oscura se transformó en la más brillante. Y cada año, cuando la nieve vuelve a caer, Valparaíso recuerda que la verdadera luz no vino de los cables, sino del corazón de una mujer que eligió perdonar. Y así terminó la historia que curó a un pueblo entero. Una historia que enseñó que incluso en el frío más profundo, siempre hay una chispa capaz de encenderlo todo de nuevo. Una chispa llamada esperanza. La vida tiene momentos donde todo parece apagarse, donde uno camina sin respuestas y el corazón pesa más de lo que admite. Pero incluso en esas horas oscuras, siempre existe una chispa pequeña que insiste en quedarse, la bondad que recibimos, el abrazo que no esperábamos, la oportunidad que creíamos perdida. Eso es el verdadero espíritu de la Navidad, recordar que ninguna herida nos define, que siempre hay un lugar donde podemos empezar de nuevo y que la luz puede renacer en el instante más inesperado. Y aunque hoy el camino se sienta frío, no lo olvides, todavía hay motivos para creer, para avanzar y para abrir espacio a lo que viene. La esperanza, cuando regresa, siempre llega a tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y seguir caminando con nosotros en Trazando el Camino, donde cada paso guarda una enseñanza y cada historia nos recuerda quiénes somos.